Bueno, entonces vamos a completar ya la idea general de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? En esta unidad con respecto a PowerPoint, en hacer la presentación, hacer una buena presentación. Aquí en la clase del día de hoy, más que todo, vamos a ir conociendo, vamos a ir definiendo, vamos a ir entendiendo ciertos criterios que debemos tomar en cuenta cuando ya hagamos una presentación buena, llamémoslo así. ¿En qué sentido decimos que es buena? En que cumpla ciertos criterios en cuanto al diseño, en que se maneje criterios en cuanto a la estructura y también todo lo que tiene que ver con el contenido. Todo lo que hemos visto hasta ahora, entonces ya lo vamos a poner en práctica, más los criterios, los lineamientos que vamos a ir analizando a continuación. Todo eso entonces nos va a dar como resultado ya hacer una presentación buena, una presentación efectiva. Aquí ya adelantándonos un poquito, ¿no? Entonces queremos ya manejar una presentación formal. Cuando ustedes ya tengan de pronto que presentar algún proyecto, tengan que presentar su tesis, bueno, adelantándonos un poco, ¿no? Entonces ya conocemos cuáles van a ser los lineamientos que se deberían tomar en cuenta para una buena presentación. Como les he dicho algunas veces, una buena presentación no es la que tiene más diapositivas, no es la que tiene más colores, no es la que tiene de pronto más elementos que se muevan, sino la que presente mejor la información, la que de cierta manera sea más fácil de entenderlo. Todo eso se lo maneja dentro de una buena presentación. Les pedí que me ayuden de cierta manera con algunas recomendaciones en el foro que está creado. Entonces, vamos a trabajar de esta forma, ¿no? Bueno, antes ya de entrar de lleno a esta parte, que ya sería prácticamente ir definiendo los criterios. Ya. Todo lo que hemos visto, entonces, vamos a irlo incorporando en una última presentación. Ya vamos a indicar eso. Bueno, en todo caso, no sé, antes de ya entrar a la parte de la clase sobre los criterios, ¿cómo les fue con la animación? No sé si hubo alguna situación, tienen alguna inquietud, alguna duda. De pronto algún comentario sobre eso. Nada. No, profe. No. Bueno, en todo caso, para que no quede de pronto la duda, ¿no? Si tienen alguna inquietud, alguna duda, para contestarla antes de entrar a la nueva clase. Bueno, entonces vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿no? Voy a ir leyendo las opiniones que ustedes han dado, las voy a ir proyectando y en base a eso vamos a ir explicando un poco más, ¿no? Más detalladamente. Al final vamos a hacer ya un resumen sobre todo lo que hemos determinado. Entonces aquí yo les pedí justamente la ayuda para ir viendo de pronto algunas otras recomendaciones, ¿no? Por ahí siempre sale alguna nueva recomendación, entonces vamos a ir determinando esa parte. Entonces voy a proyectar, es el foro, ¿no? Voy a ir proyectando el foro, vamos a ir leyendo lo que ustedes ya han manifestado y vamos obviamente explicando. Vean, voy a ver la pantalla. Ya. Ya, entonces ahí estoy proyectando ya mi pantalla. Vamos a revisar los aportes que ustedes han hecho en el foro. Ya, entonces el foro nos decía cómo hacer una buena presentación, ¿no?
Ya, listo. La indicación principal, lo que les pedía, indicar aspectos que se deben tomar en cuenta para realizar una presentación efectiva. Ya. Yo les había puesto uno como referencia, ¿no? Para que en base a eso ustedes también vayan determinando. Bueno, aquí de cierta manera les estoy pidiendo es su opinión, ¿no? Para hacer un poquito más interactivo esta parte. Bueno, una primera recomendación tiene que ver con el texto. Simplificar el texto. Ya. Eso de cierta manera siempre nos han dicho que a veces ponemos en nuestras presentaciones, en nuestras diapositivas, llenamos de texto. Y simplemente lo que hacemos es leerlo, ¿no? Entonces no se trata de eso. Hay que, como nos dicen, no hay que insertar párrafos con gran cantidad de palabras. En vez de eso se puede introducir la idea principal del texto o párrafo y manejarlo también a través de esquemas o diagramas. Entonces, lo que sí debe estar presente es la idea principal, ¿no? Y a partir de esa idea principal ya podemos ir desarrollando el contenido, digamos, de lo que queremos exponer. Entonces, como vemos aquí, no está correcto manejar mucho texto. Lo importante sería esquematizarlo, simplificar. Eso lo podemos también trabajar con un diagrama, con un esquema. Bueno, vamos a ir viendo otras opiniones, ¿no? Bueno, aquí nos dice, obviamente, el objetivo que queremos con una buena presentación es captar y mantener la atención de los asistentes. O sea, eso es muy importante. A veces, como decir, causamos una buena impresión al inicio, ¿no? Mi presentación es nueva, de cierta manera un diseño propio, causa impresión al inicio, capto la atención. Pero de pronto después sigo pasando y ahí va menorando ya la atención porque se está volviendo muy monótono. Entonces, debemos mantener la atención de la audiencia siempre, ¿no? Entonces, hay que obviamente manejar una buena estructura en cuanto a las diapositivas. Bueno, acá nos dice uno de los que nos ha puesto, ¿no? Para ir interpretando solo uno. Utilizar muchas imágenes para que sea visual. Ya. De cierta manera, sí. O sea, no se ve tan bien manejar solo texto, ¿no? O sea, ver una diapositiva solo texto, de pronto ya me cansa visualmente y simplemente no la leo. Paso a la siguiente. En cambio, cuando vemos alguna imagen, vemos algún diagrama, alguna fotografía, nos centramos en eso, ¿no? Y de cierta manera eso nos llama la atención. Por lo tanto, vendría a ser como una recomendación en las diapositivas que no solo exista texto. Por ahí hay que meter siempre alguna imagen, alguna situación que llame la atención. Otra idea, otra recomendación, nos dice sería bueno insertar videos o audios. Ya. También es una buena recomendación, pero siempre y cuando lo manejemos también con criterio, ¿no? Ya. Es lógico entender que si de pronto nos dicen tenemos 15 minutos para la exposición, no voy a poner un video que dure 10 o que dure 15 minutos, ¿no? En ese caso, simplemente solo se estaría viendo el video y de la exposición nada. Entonces aquí la parte de los videos, de los audios, tiene que ser como una ayuda a lo que se está exponiendo. Entonces podemos manejar, si es buena idea manejar videos, audios, pero desde este punto de vista tiene que ser una ayuda, tiene que ser de pronto un refuerzo a lo que el expositor está mencionando. Y obviamente que sean videos cortos, ¿no? No vamos a poner un video de 30 minutos, un video de 1 hora, obviamente. Entonces, tiene que ser algo también el video conciso, tiene que ser sumamente apegado a lo que se esté manejando en la exposición. Tampoco vamos a poner un video que de pronto tope otros temas, ¿no? Que no tengan que ver con la presentación. Entonces, hay que manejarlo con criterio, ¿no? Hay que manejar con criterio esta parte de los videos. Otra recomendación nos dice utilizar imágenes de acuerdo al tema para tener una mejor visualización y que sea más llamativo, ¿ya?
Entonces, en eso estamos concordando, ¿no? Queremos hacer nuestra presentación más llamativa desde el punto de vista visual, por lo tanto, debemos manejar de manera adecuada el criterio de las imágenes. Otra recomendación, tratar de que la presentación sea llamativa, que tenga buena letra y asimismo con las imágenes. Ya, aquí con el criterio de la letra, con el criterio de la fuente, aquí tendríamos que mencionar que se debería utilizar fuentes formales, es decir, tipos de letras que no tengan muchos rasgos, que no tengan de pronto muchas curvas, es decir, que permitan leer claramente el texto. Eso sí debe estar sumamente claro, ¿no? En nuestras diapositivas, lo que no debemos hacer es que no se pueda leer los textos, o sea, siempre debe ser legible desde cualquier parte los textos que pongamos en nuestra presentación. Entonces se recomienda manejar fuentes formales, entendiéndose por fuentes formales las fuentes simples, ¿no? Arial, Times New Roman, Calibri, es decir, las normales que siempre las manejamos. Tratar en lo posible de evitar fuentes que tengan muchos rasgos, que tengan muchas curvas, todo eso, que dificultan la lectura del texto. Vamos revisando alguna otra opinión. Bueno, lo mismo, ¿no? Queremos captar y mantener la atención de los asistentes, crear movimiento con las animaciones y utilizar transiciones, ya. Como ya hablamos recientemente de las animaciones, obviamente sí es buena idea trabajar con algún tipo de animación, pero hay que saber determinar en qué parte de la presentación deberíamos manejar la animación. Como vimos, no en todas las hojas voy a poner un efecto de animación, no, sino de pronto en alguna parte, en algún tema puntual, donde sea necesario trabajar con una animación, donde queramos que eso quede de pronto como más remarcado, ahí sería una buena idea trabajar con este criterio de animación. Lo mismo que ya habíamos hablado, ¿no? Tampoco abusar mucho de las animaciones ni de las transiciones. Si ponemos una transición que sea la misma en todas las presentaciones, en todas las diapositivas y que de pronto no sea tan larga, ¿no? O sea, que sea muy rápido el efecto de la transición. Acá nos dice utilizar más imágenes y menos texto. Sí, esa es una regla, ¿no? En nuestras diapositivas debe haber menos texto y de pronto más esquemas, más diagramas, más imágenes. Lo mismo, utilizando más imágenes y organizadores de texto. Ya, entonces aquí en otras palabras, los organizadores de texto son los esquemas, ¿no? Los diagramas SmartArt. Es una buena idea trabajar con los diagramas SmartArt. Entonces ahí yo puedo ir definiendo esquemas, puedo ir definiendo diagramas que me van a facilitar el desarrollo de mi exposición. Igual también aquí una consideración. Si utilizamos SmartArt, no hay que llenarlos de texto, ¿no? O sea, ya sabemos que texto hay que manejarlo lo estrictamente necesario. Si pongo por ahí algún diagrama, no voy a llenarlo tampoco de texto, ¿no? En cada parte del diagrama, sino asimismo las ideas principales. Bueno, veamos acá, tenemos una idea un poco más amplia. Bueno, aquí nos dice lo primero, será la portada. Esto también es importante. La primera diapositiva tiene que identificar, ¿no? De qué se trata, cuál es el tema, poner el nombre del autor. Bueno, eso también es importante en una presentación. Ya. Sí, de cierta manera tenemos un mejor sentido de percepción de las cosas cuando lo vemos de manera visual. Eso está probado científicamente. El texto debe ser escrito con sus propias palabras. A esto obviamente debemos simplificar, es decir,
manejar la idea principal, ¿no? Y si lo resumimos con nuestras palabras, mucho mejor, porque de ahí nosotros ya podemos ir desarrollando la idea de ese texto. Algo que también ya hemos hablado, no exagerar con las animaciones y transiciones, hay que manejarlas con criterio. Otra recomendación, que el tamaño de la fuente sea legible, ¿no? Ya, perfecto. Aquí se maneja como también como un pequeño, llamemos así, parámetro. Nos dice que los títulos debería ser el tamaño de la fuente 30 y que los contenidos, los textos debería ser 24 o 22, el tamaño de los textos. Con esos tamaños nos aseguramos de que los textos sean visibles desde cualquier parte. Entonces, a veces de pronto cuando llenamos de texto, obviamente eso ocasiona que el texto sea más pequeñito, ¿no? Y se nos hace incluso difícil leer. Entonces, como una orientación es no llenar de texto, eso implica que podamos manejar esos tamaños en cuanto al texto. Otra recomendación, la información debe ser concisa y clara, ¿no? Sí, si esquematizamos y manejamos los criterios de diagramas, obviamente se tiene que manejar el criterio de que sea conciso, de que sea preciso y de que sea claro la información que estamos presentando. De acá tengo, bueno, también manejamos el mismo criterio, ¿no? La simplificación de información. De pronto manejar un criterio en cuanto a los títulos. A veces ponemos un título para que llame la atención. Entonces, hay que manejar esos criterios. Utilizar muchas imágenes para que sea visual. Sí, tratemos de que no solo manejemos texto, ¿no? Sino por ahí ponemos alguna imagen, pero obviamente la imagen tiene que ser relacionada, ¿no? No simplemente por el hecho de poner una imagen voy a poner cualquier tipo de imagen. Es obvio indicar que la imagen debe tener relación con el texto que se está visualizando. De acá otra recomendación nos dice, con claro entender, con buenas conclusiones referente al tema. Ya. Sí, por lo general cuando nosotros hacemos una presentación es para exponer algo, ¿no? Y siempre debemos tener una conclusión. Entonces, es importante que dentro de la estructura, digamos, de la presentación, sí manejemos una parte en donde hagamos las conclusiones. Es importante en cuanto a la estructura. Siguiente nos dice resumir la presentación en 3 puntos. Ya, ahí le aumento algo más. Ya. Por lo general nos dice que la presentación tiene 3 partes. Tiene la parte del inicio, o sea, la parte de la introducción, la parte del contenido en sí y la parte final o la parte de las conclusiones. Ya. Entonces deberíamos manejar esas 3 partes, ¿no? Entonces, al inicio manejar una buena introducción, el resto de la presentación, el contenido, asimismo manejarlo con buenos criterios y rematar, digamos así, o finalizar también con algún criterio agradable. Entonces, ahí estarían los 3 puntos, ¿no?, que se deberían tomar en cuenta en las presentaciones. Una buena presentación, bueno, debe tener portada, sí, esto es importante, ¿no? Siempre debemos identificar de qué se trata el trabajo. El tipo de letra sea el mismo en cada diapositiva, sí, esto también es importante. En nuestra presentación debemos manejar el criterio de uniformidad. ¿A qué se refiere? A que obviamente si vamos a trabajar con un tema, ese tema tiene que servir para todas las presentaciones. Me estoy refiriendo al tema en la parte gráfica, ¿no? En la parte del diseño.
Entonces, no es obviamente nada recomendable cambiar de temas en la misma presentación. Es decir, esta diapositiva la manejo con un tema. La otra le pongo otro tema. O sea, eso no se debería hacer. Se debe trabajar con uniformidad. Lo mismo en cuanto a los tipos de letra, ¿no? Si ya empiezo a trabajar con un tipo de letra, obviamente toda la presentación deberé mantener el tipo de letra. A veces nos dicen como recomendación podríamos utilizar hasta 2 tipos de letras. Un tipo de letra para los títulos y uno para el contenido. Ese sería de pronto lo máximo que se podría utilizar. Pero no estaría bien de pronto ir cambiando también las fuentes cada diapositiva, ¿no? Una la manejo con un tipo de letra, paso a la siguiente y me cambia el tipo de letra, o sea, no se debería manejar de esa manera. Por lo tanto, hay que crear el criterio de uniformidad, obviamente, en toda la presentación. Veamos por acá, ¿qué más nos dicen? Claro. No colocar mucho texto, utilizar diagramas, sí es importante, videos también ya lo hemos manejado. Ya, con fondos suaves y fuentes de texto oscuro, ya. Esto también se maneja bajo el criterio de crear contraste, ¿no? Es lógico entender que si estoy manejando un fondo claro, hay que crear el contraste con el texto, es decir, hay que manejar un texto oscuro y viceversa. Si el fondo es oscuro, para que sea fácil de leer el texto, obviamente debe ser claro. Hay que manejar estos criterios de contraste. Ya las imágenes nos van a ayudar a capturar la atención de los clientes, en este caso de la audiencia, sí. Pero aquí algo también que ver con las imágenes. Las imágenes tienen que ser también de buena calidad. No puedo poner cualquier imagen. A veces nos ha pasado, ¿no? De pronto por el apuro o qué sé yo, cogemos la primera imagen que aparece relacionado con el tema que estamos haciendo, ¿no? Ponemos la imagen, la cogemos, la pegamos. De pronto en el momento ya de proyectar, ahí vemos que la imagen se deforma, vemos que la imagen se pixela, la imagen está borrosa, ya. Entonces también hay que manejar de manera criteriosa y adecuada las imágenes. Si vamos a hacer una buena presentación, debo por lo mismo también manejar buenas imágenes. En internet tenemos páginas en donde tengo bancos de imágenes, ¿no? De pronto eso lo hemos de ver ya en la siguiente unidad que viene, donde buscar imágenes. Y tenemos que cerciorarnos que las imágenes sean buenas, que no se pixelen, que no se deformen. Entonces nosotros de pronto lo vemos bien en el computador, ¿no? Pero en el momento de proyectar, ahí vemos que se pixela. Entonces también eso ya no es muy agradable y no debería pasarnos. Entonces debemos también saber buscar imágenes adecuadas. Y finalmente, como ya sabemos, una presentación la utilizamos para enfocarnos en puntos claros, breves, concisos. Y en este caso, como ya nos dice, ¿no? Manejar siempre tipos de letras que sean visibles, que sean fáciles de entender, toda esa situación. Bueno, perfecto. Todo lo que han escrito ustedes está muy bien, ¿no? Todo eso nos va a llegar a hacer una buena presentación. Listo, todo eso hay que tomarlo en cuenta y hay que empezar a ponerlo en práctica. Listo. A modo de resumen, entonces voy a visualizar lo que les proyecté en el aula virtual, ¿no? Lo que está publicado en el aula virtual. Esto vendría a ser como un resumen de todo lo que ustedes también han manifestado. Entonces voy a proyectarles eso.
Ya, este PDF lo tienen en el aula virtual, ¿no? Es el relacionado con la clase del día de hoy. Bueno, hay que tener en cuenta, partimos de esto. La percepción y asimilación de la información se hace a través de los sentidos, ¿no? Principalmente a través del sentido de la vista en un 83% y a través del sentido del oído en un 11%. Entonces, cuando nosotros queremos de cierta manera asimilar algo, algún conocimiento, la forma más fácil o cómo vamos a retener mejor algún conocimiento es cuando lo vemos visualmente o cuando manejamos el criterio del oído. De acuerdo a esto, el 83% y el 11% de los dos sentidos nos dan el 94%. Esto vendría a ser la justificación para utilizar una herramienta para presentar información. Entonces, si nosotros queremos presentar un mensaje, queremos dar a conocer algo, es importante manejarlo en este sentido, ¿no? Audio y video, es decir, la parte visual y la parte auditiva. Al principio yo les había dicho que hay muchos programas que nos permiten manejar este criterio de presentar la información, ¿no? No solo existe PowerPoint. El asunto con estos programas es que son los más utilizados, obviamente el Word, el Excel, PowerPoint, pero no son los únicos. Hay una gran cantidad de otros programas que nos servirían para hacer lo mismo. Por mencionar algo muy breve, ¿no? Y que de pronto ustedes también lo han visto y lo han manejado. Prezi. Prezi es otro software que me permite también hacer presentaciones. Entonces, también hay muchas presentaciones que se trabaja con Prezi. Hay otros programas, Ponto, bueno, hay muchos otros que de pronto nos ayudarían a hacer incluso hasta presentaciones más vistosas. Acá hemos utilizado PowerPoint y como nos damos cuenta, también podemos trabajar con buenas presentaciones. Bueno, bajo ese criterio, entonces, como a modo de resumen, podemos mencionar cuáles son los puntos a tomar en cuenta para una buena presentación. En cuanto a los contenidos, se debe manejar una buena estructura y una buena argumentación. Las ideas deben ir estructuradas, bien estructuradas, poniendo especial atención al orden de las diapositivas. Cuando vayamos a hacer ya una presentación final, ¿no? Es decir, para la exposición de un proyecto, de una tesis, obviamente ahí sí debemos manejar y primero hacer un borrador, saber qué voy a poner en mi presentación. Yo sé que de pronto una tesis tiene, por decir algo, 100 hojas. Tengo que tener el criterio para poder, de esas 100 hojas de mi tesis, poderlas simplificar en unas 10, 15 presentaciones. Entonces, ahí primero tengo que empezar a ver qué es lo más importante, qué necesito transmitir el mensaje. A eso se refiere con que debe tener una buena estructura, una buena argumentación. Ser breve. No se deben escribir párrafos demasiado largos. Esto ya está sumamente claro, ¿no? De aquí en adelante no vamos a llenar de texto nuestras diapositivas. Intentar no sobrepasar las 6 líneas por diapositiva. Esto viene a ser como una referencia, ¿no? No es obligatorio, obviamente, es una referencia. Usar viñetas o listas cuando queremos expresar de pronto frases cortas. Entonces manejamos con viñetas para irle dando una parte también visual, ¿no? Listas numeradas también podemos utilizarlo. Imágenes, como ya vimos, ustedes también ya opinaron en ese sentido. Las imágenes siempre se las debe utilizar, pero bajo el criterio de que sean buenas imágenes, ¿no? Que no sean borrosas, que no se pixelen, que no estén cortadas. Bueno, o sea, es decir, se debe trabajar también de manera adecuada con las imágenes.
Al usar gráficos y diagramas, utiliza solo el texto necesario para que los mismos sean fácilmente comprensibles. Si nos dicen el criterio de que utilicemos diagramas, ¿no? De que nos llenemos de texto, obviamente dentro del diagrama no voy a poner tampoco una gran cantidad de texto. En los diagramas, por lo general, siempre van las ideas principales. Otra buena idea también de pronto es trabajar con vínculos, ¿no? Con hipervínculos, trabajar con botones de acción para de pronto ejecutar algunas otras acciones. Como les mencionaba de pronto en la clase del anterior viernes, si me es necesario mostrar un texto, ahí sí un texto extenso, la idea no sería presentarlo en la propia diapositiva, ¿no? Sino hacer un vínculo a otro documento y ahí sí de pronto poder presentar ese texto. Ahí utilizamos hipervínculos, utilizamos botones de acción. Entonces también es importante esa parte. Videos, es aconsejable insertar videos dentro de la presentación o crear hipervínculos hacia ellos. Ya hablamos sobre esta parte, ¿no? También hay que trabajarlo con criterio. En cuanto al formato, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte del formato, mencionamos las fuentes que ya habíamos hablado. Utilizar un tipo de letra legible, evitar las que tienen bordes decorativos, ya eso ya está establecido. La parte de los temas, ¿no? Desde el punto de vista del diseño gráfico. Es conveniente crear los diseños propios. Nosotros ya sabemos cómo podríamos ir creando nuestros diseños propios. Como les dije en esa clase, la idea es llamar la atención desde que vemos, ¿no? La presentación, desde que vemos la primera diapositiva, llamar la atención. Y eso lo hacemos trabajando con temas propios. Bueno. Colores. Mucho cuidado con la combinación de colores. Hay que saber elegir los contrastes, la gama de colores. Bueno, entonces, también hay que manejarlo con criterio esa parte. Y lo que ya también hemos visto, la parte de los efectos y las animaciones, que hay que trabajarlos con, no hay que abusar, mejor dicho, de esos elementos. Otras consideraciones. No va a haber nada peor que de pronto visualizar una presentación, una diapositiva que tenga alguna falta de ortografía, ¿no? Imagínense, empiezo a proyectar y la primera presentación tenga una falta de ortografía. O sea, de eso sí que hay que revisar una y mil veces nuestra presentación. Si tenemos dudas cómo se escribe alguna palabra, para eso está el internet, ¿no? Revisar. Aquí un consejo y una recomendación. Cuando tengamos que exponer ya de manera un poquito formal algún trabajo, alguna situación, por lo general presenten las diapositivas a alguien más, ¿no? A un familiar, a un compañero, a un amigo. Y de pronto ahí vamos a ir viendo algunas fallas. Esto antes de presentarlo ya oficialmente. Entonces, no queremos que se nos escape por ahí alguna falta de ortografía, alguna situación de ese tipo. Hay que tomar muy en cuenta esos criterios, ¿no? Recuerden que esto es, como decir, una proyección, entonces lo va a ver mucha gente. Y como nos dice ahí, de pronto, al ver una presentación con faltas de ortografía, básicamente vamos a perder el respeto de la audiencia. Entonces, ahí sí ya estamos, como decir, mal en esa presentación. Bueno, la presentación tiene que ser totalmente legible, ¿no? El texto tiene que ser legible desde cualquier parte. Una recomendación igual desde el punto de vista ya de la exposición, no leer la presentación. A veces llenamos simplemente de texto y lo que hacemos es leerlo, lo que está ahí. Entonces, no se debe manejar ese criterio. La presentación debe ser simple y directa. Ser breve. Lo ideal es no superar las 15 diapositivas por hora de exposición. Este vendría a ser también como un parámetro, ¿no?
pronto, para exponer una hora, deberíamos tener 15 diapositivas. Esto es como un parámetro. O sea, no siempre se va a cumplir. Bueno. Y finalmente también acá otro resumen con lo mismo, ¿no? Con lo que ya hemos hablado. Entonces acá lo tengo acá un poquito más gráfico. En cuanto a la estructura, en cuanto al diseño, bueno, una sola idea por diapositiva, ya, explico eso. Obviamente que de acuerdo a la estructura que tengamos en nuestra presentación, voy a tener un tema por cada parte, ¿no? Entonces, por decir algo, siempre vamos a empezar por una presentación o por una introducción. Eso significa que va a haber una diapositiva que se llame presentación, se llame introducción. Y en esa diapositiva tenemos que hacer eso. O sea, no voy a mezclar con una segunda parte que sea ya contenidos, ¿no? Entonces, a eso se refiere una sola idea por diapositiva, para no mezclar, en este caso, las ideas. De pronto, otra recomendación, priorizar los elementos principales frente a los decorativos. De pronto ya hicimos, ¿no? La presentación y decimos está muy simple. Entonces empiezo a poner imágenes, empiezo a poner efectos, pero a veces los ponemos simplemente porque quiero decorar. Ya, no debería ser así. Debemos manejar el criterio de que también la imagen refuerce a lo que estamos haciendo. De pronto por ahí pego un GIF, algo que se mueva, ¿no? Y que no tiene nada que ver con lo que estamos exponiendo. Simplemente lo pongo para adornar. Ya, no se debe manejar con esa idea. Si queremos de pronto manejar criterios gráficos, tienen que ser relacionados, obviamente, con lo que estamos presentando. Bueno, ya lo mismo que hemos visto, ya. Este también es importante, no usar imágenes de fondo. A veces de pronto quiero poner una fotografía, un logotipo, qué sé yo, de fondo. Pero obviamente ahí tenemos muchos contrastes, ¿no? En la fotografía, en el logotipo. Y esto vendría de pronto a dificultar la legibilidad del texto. Entonces, ahí se debe manejar, de pronto hacer transparentes o no ponerlos como fondo. A veces hay muchos contrastes en las fotografías y si yo pongo encima el texto, va a haber partes del texto que no las voy a leer. Por lo tanto, no es buena idea manejar como fondo total alguna imagen, alguna fotografía. A no ser que ya sea tratada, ¿no? O sea, que ya sea un fondo específico. Entonces, ahí sí, ya lo puedo trabajar. Bueno. Creo que con lo que está aquí en este documento, más lo que ustedes ya han manifestado, creo que está totalmente ya claro los criterios de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en una presentación. Si tomamos en cuenta todos estos criterios que hemos estado analizando, vamos a estructurar ya una presentación que sea efectiva, que sea eficaz, que transmita el mensaje que queremos transmitir, que sea agradable visualmente y que por lo tanto la podríamos mencionar ya como una buena presentación. Entonces creo que ya en este punto estamos en capacidad de hacer eso. Listo, entonces. No sé, de pronto alguien quiere agregar algo más. De pronto por ahí tienen alguna otra recomendación. ¿Tienen alguna otra idea? No sé, algún comentario, algún criterio. Listo. Nada. ¿Cuál sería, por así decirlo, el máximo de diapositivas para realizar una exposición? Ya. De cierta manera va a depender mucho, ¿no? Va a depender mucho. Por poner de pronto un ejemplo muy rápido, si
voy a exponer sobre un tema que de cierta manera sea donde tenga muchas imágenes. Qué sé yo, se me viene a la mente algún tema sobre turismo. Y de cierta manera ahí lo fuerte de la exposición va a ser presentar muchas imágenes, ¿no? Muchas fotografías, muchas imágenes. Ahí obviamente que de pronto voy a tener más diapositivas. Si voy a exponer un tema más puntual, un tema, por decir algo, relacionado con contabilidad, qué sé yo, algo sumamente puntual, ahí de pronto no voy a manejar tampoco una gran cantidad de diapositivas. Entonces, sería básicamente en relación al tema. Al final nos decía algo como una métrica, ¿no? Más o menos 15 diapositivas por hora de presentación. Se puede manejar con ese criterio, pero todo va a depender de lo que queramos visualizar. Entonces, si les decía, por ejemplo, si es algo relacionado con turismo, ahí me voy a llenar mucho de imágenes y de pronto ahí voy a tener una gran cantidad de diapositivas, que de cierta manera está bien. Entonces, va a depender de lo que queramos presentar. Listo. No sé de pronto alguna otra inquietud. Bueno, a estas alturas entonces estamos en capacidad ya de tomar en cuenta todo lo que hemos visto y hacer ya una presentación buena. Les voy a habilitar ya la asignación. Entonces déjenme ver de una vez. Ya. El deber básicamente les pido es hacer una presentación, pero ya tomando en cuenta todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces aquí ya vamos a tomar en cuenta todo lo que hemos visto en esta parte de PowerPoint. Ya les voy a visualizar de una vez la asignación. Ya. Está ya visible, ¿no? Entonces nos dice práctica 3, presentación final. Ya. En base a todo lo visto en esta unidad, realizar una presentación sobre un tema que usted desee. Esta presentación debe reunir los criterios de una presentación efectiva o de una presentación buena. ¿Qué les pido puntualmente que debe tener la presentación? Debe manejar un tema propio. O sea, vamos a trabajar desde el diseño con un tema propio. Vamos a trabajar con un menú interactivo, es decir, debemos trabajar con un SmartArt, hipervínculos y también botones de acción. Vamos a trabajar también con el criterio de una animación, una sola, ¿no? Al decir animación me refiero a un guión. Entonces pueden utilizar los que de pronto hicimos aquí en clase o ustedes también pueden crearse su propia animación y ponerlo. Tienen que ver en qué parte del texto de su tema sería recomendable ponerlo, ¿no? Entonces, hay que crear es un guión. ¿Qué era el guión? Un conjunto de animaciones. Ya. Y vamos también a trabajar con un enlace a un video. Aquí, atención, aquí les pido solo el enlace, ¿no? No vamos a incrustar el video. Entonces, en alguna diapositiva ustedes solo van a poner el enlace. Puede ser con un botón, con un hipervínculo, como sea. No lo manejen incrustado el video. ¿Por qué? Porque después la presentación se va a hacer muy pesada. Y en el momento de subir, solo tenemos 5 megas para subir, ¿no? Entonces ahí vamos a tener problemas para subir la presentación a la plataforma. Ya. Entonces, ustedes también sí van a hacer referencia a algún video que sea cortito, ¿no? Pero solo lo manejamos como link. En el PowerPoint solo debe estar el link del video. O sea, solamente copiamos y pegamos el link. Sí, pueden hacerlo a través de un botón, ¿no? O sea, cuando den clic sobre el botón, voy al video.
Profesor, ¿qué explicó lo último? No lo entendí, se me cortó. Ya, De un video está diciendo. sí, mencionábamos la parte del video, que debemos trabajar con un video, pero hacer referencia al video. No lo vamos a incrustar en la presentación. Entonces, en el PowerPoint simplemente vamos a poner el link, ¿no? Que nos va a llevar al video. Obviamente va a ser de YouTube, entonces ahí debe estar el link de ese video. Lo pueden hacer a través de un botón de acción. En el momento de dar clic en el botón, ahí me llevaría al video. ¿Pero ese video de qué trata? ¿Cualquier video o usted no da el link? No, cualquier video. Ustedes en relación a su presentación. Ya, entonces. Ah, del tema. Ah, sí, ya, listo. en relación a su tema. Ya. O sea, profesor, nosotros escogemos un tema y en base a ese tema hacemos nuestra diapositiva con todo lo que hemos visto y ahí insertamos un video, o sea, el link del video. Sí, exactamente. Como les digo, ya, aquí para quedar claro, primero vamos a mencionar el tema, ¿no? El tema sería como el contenido, va a ser cualquiera que ustedes propongan. O sea, ustedes van a hablar sobre cualquier tema. Ya, eso queda libre. Yo no les voy a dar el tema, ¿no? Para hacer la presentación. Ya, ustedes van a escoger el tema y ustedes hacen la presentación. Prácticamente ustedes van a tener la libertad para hacer la presentación. No les voy a poner ni máximo de diapositivas ni mínimo. O sea, ustedes van a ir definiendo todo eso. Pero sí debe tener los puntos que están en el enunciado. Deben trabajar con un tema propio, pero aquí el tema se refiere al diseño, ¿no? Aquí, en cambio, al decir tema propio, se refiere al diseño de la presentación. Ahí trabajamos desde la vista patrón. Ya. Entonces, primero diseñamos nuestro fondo, diseñamos nuestra diapositiva. Y de ahí ya empezamos a trabajar con contenidos. Vamos a trabajar con un menú. También debemos trabajar con un menú, como vimos también en la clase del anterior viernes. Vamos a trabajar con vínculos, con botones de acción. Vamos a trabajar con una animación. O sea, hay que crearse una animación. Ustedes van a definir en qué parte de su contenido va a ser recomendable utilizar la animación. Si por ahí tienen dentro de su contenido, tienen algo que se va desarrollando por pasos, ahí sería bueno aplicar el criterio de animación. Puede ser los ejemplos que hicimos aquí. Pueden trabajar con eso. O pueden ustedes de pronto recrear cualquier otra animación. ¿Sí? Ya eso también queda libre. Pero debe haber una animación en su presentación. O sea, recuerden, no les pido en cada diapositiva hacer una animación, eso no, sino en alguna parte específica, ahí aplicamos el criterio de animación. Y también debe tener el enlace al video. Eso es lo que sí debe tener la presentación de ustedes. Ahí sí ustedes definen qué diapositivas van a tener. Obviamente debe tener una portada. Y ahí ustedes sí ya definen qué nomás van a mencionar. ¿Sí estamos? Listo, profe. Este sería entonces el deber de esta semana y es el deber final, llamemos, de la unidad, porque en sí también ya terminamos la unidad. Ya, entonces, ¿está claro lo que se va a hacer? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Preguntas? Díganme. Sí, le ponemos, por ejemplo, el menú interactivo, los botones con vínculo, todo eso. Sí, hay que trabajar con eso. Más o menos entonces, como decir, se debería manejar así como estructura. Ya, la primera hoja, obviamente la portada, ¿no? La segunda diapositiva, ahí iría el menú. Ya, y por decir algo, en el menú voy a tener, qué sé yo, introducción, definición, características, ventajas, desventajas, video, animación, o sea, ahí ustedes ya van definiendo qué partes va a tener su tema. Va a depender del tema que ustedes escojan. ¿Sí? Ya, entonces, como les digo,
Les dejo, como decir, en la En esa libertad hoja ya para le que pondríamos ustedes interview. vayan haciendo. Dígame. ¿Algo me decían? Bueno, Profesor, entonces, entonces podemos coger de ejemplo una de sus animaciones. sí, Sí. pueden tomar como ejemplo eso. Sí, no hay problema. Si ustedes la cambian, la modifican un poco, mucho mejor. Pero igual pueden tomar en cuenta los ejemplos que tenemos ahí. Ingeniero, una Dígame, pregunta. dígame. No le oí. ¿Cuántas animaciones se pueden utilizar? Ya. Básicamente, como decir, solo les pido una animación, o sea, un guión. Tomen en cuenta eso. ¿Un guión qué es? Es un conjunto de animaciones. Es lo que hicimos con las bolitas, ¿no? O sea, a eso me refiero con una animación. Si ustedes ponen de pronto a los títulos, así eso, animaciones, ya, eso es aparte, pero a lo que me refiero con animación es que ustedes se creen una secuencia de animaciones. Eso debe haber una sola en el documento. O sea, no me van a hacer de pronto el criterio de las bolitas en cada diapositiva. O sea, no, porque ya no, tampoco se va a ver bien, ¿no es cierto? Ya. Digámoslo así, en su presentación, en alguna diapositiva debe haber el criterio de la animación. Solo en uno. ¿Sí? Profe, otra cosita. Seguimos con el formato de entrega el jueves porque el deber está para el domingo. Ah, ya. Ya, entonces ya lo voy a cambiar. Igual trabajamos hasta el día jueves, ¿no? Como siempre. Ya lo voy a cambiar entonces. Muchas gracias, profesor. Ok. Listo. Sí, igual la entrega como siempre, ¿no? Hasta el día jueves. Listo. No sé, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna pregunta? Bueno, Nada más, entonces, profesor. creo que es todo por hoy día, ¿no? Creo que ya con todo lo que hemos visto, estoy seguro de que van a ser buenas presentaciones. Y si Ingeniero, dígame. ¿hay un límite de diapositivas? No, eso mismo les dije, les dejo abierto, totalmente abierto a que ustedes hagan, que ustedes determinen la cantidad de diapositivas. Tienen que ver de acuerdo a los contenidos que vayan a mostrar. Bueno, entonces, ahora sí, creo que ya está todo claro. Me despido y la asignación ya la voy a cambiar hasta el día jueves, ¿no? Como siempre trabajamos. Chao, profesor, pues, muchas gracias. Listo, entonces. No es nada más. Gracias por la atención y nos vemos la siguiente clase. Pasen bien. Muchas gracias, profe. Que pase buen fin de semana. Hasta luego.